Muy buenas a todos, aquí nuevamente con ustedes Keter Ramírez y hoy quería hablar sobre, el mismo tema que hemos venido hablando, el tema de la sustitución, porque veo que no es del todo entendido por muchas personas, por más que yo lo explique de una y mil maneras, por más que yo ya no sé realmente qué hacer para que los cristianos que no son salvos porque no han cumplido con esas dos demandas necesarias que están en Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. No sé cómo hacer para que crean, para que entiendan, porque yo creo que muchas veces es un problema de entendimiento y no un problema de falta de fe, sino que no se entiende y es imposible poner la fe en algo que no se entiende. Estas dos demandas deben ser entendidas porque son las dos demandas para salvación, lo que se ha traducido como arrepentimiento, pero en realidad no es arrepentimiento, sino cambio de disposición mental, que viene siendo el tomar conciencia de que uno es un pecador. Y si hay un arrepentimiento en esto, es el arrepentimiento no de lo que tú haces, sino de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es producto de lo que tú eres. Y lo que tú eres está en tu naturaleza, y como está en tu naturaleza, no puedes cambiar esa naturaleza. Lo único que puede cambiar tu naturaleza es el Señor, y ciertamente lo va a hacer en algún momento cuando ocurra esa promesa de que tendremos cuerpos nuevos, de que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. Y bueno, estaremos reunidos juntamente con el Señor en las nubes. Cuando se cumpla esa promesa es el momento en que nuestra naturaleza va a cambiar. Sin embargo, nuestra naturaleza carnal sigue siendo la misma naturaleza que antes de conocer la palabra, que antes de entregarle la vida al Señor, que antes de desear estar con Él, de seguir la vida cristiana, de seguir los mandamientos. Nuestra naturaleza carnal, corporal, sigue siendo la misma. Por eso es que siempre vamos a pecar, sin embargo no se entiende. Y por eso me colocan comentarios como, citando 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Obviamente no entienden la manera en la cual Pablo está explicando esto. Y dice obviamente que los que cometen tales pecados, porque estos son pecados de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Y dice, esto erais algunos de ustedes. Sin embargo, no entienden las personas que me critican y que piensan que yo estoy enseñando a pecar y que piensan que la salvación se puede perder. No entienden en qué contexto lo está diciendo Pablo. Muy bien, sabemos que Ezequiel 18:4 dice que todas las almas son de Dios y el alma que pecare, esa morirá. Sabemos que eso es un decreto hacia el ser humano pecador de que está condenado y que va a ir al infierno por pecar. Eso es totalmente cierto. Sabemos que las obras de la carne son estos pecados que están aquí. Hay muchos más, bueno, no los vamos a mencionar todos, pero Pablo aquí está haciendo prácticamente un resumen. Los mentirosos, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no le dan al reino de los cielos. Y esto eras algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Por qué dice que ya hemos sido lavados, que ya hemos sido santificados y que ya hemos sido justificados? Primeramente porque nosotros no podemos lavarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser lavados por el Señor. No podemos santificarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser santificados y no podemos justificarnos. Y aquí me quiero centrar en la palabra justificarnos, porque la palabra justificación sabemos que viene de justo, de justicia. No podemos ser justos en nuestra propia fuerza, tenemos que ser justificados. Entonces, como no podemos ser justos en nuestra propia voluntad, en nuestros propios actos, necesitamos que alguien justo nos justifique. Y aquí está la prueba. ¿Por qué? Miren, ustedes tienen que plantearse, lo voy a explicar en los términos más simples que hay. Como que le hablara a un niño de preescolar, un niño de 5 años. Mira, vamos a ver. Esta es la línea de tu vida. Vamos a poner en pantalla la línea de la vida de Jesús y la línea de tu vida. Mira. Tú puedes ver que la línea de vida del Señor Jesucristo está en azul. Vamos a decir que el azul simboliza la pureza y la santidad, ¿sí? Y ves que la línea de vida tuya, aquí yo puse persona, vamos a simbolizar que el rojo es pecado, ¿sí? Entonces, aquí está la línea de vida de Jesús, que es pura y santa y se simboliza con el azul. Y la línea de vida de todos nosotros, que se simboliza con el color rojo porque es una línea de pecado, no hay pureza, todos hemos pecado, ¿sí?
Todo aquel que diga que no ha pecado está mintiendo. Todos hemos pecado. Entonces está la línea de vida de Jesús y está nuestra línea. Ahora, ¿qué es la sustitución? ¿Qué es la justificación? Miren cómo las líneas están cruzándose. ¿Cuándo se cruzan esas dos líneas? Cuando la persona cumple con las dos demandas de Marcos 1:15. Cambiar la disposición mental, que es reconocerte como pecador, condenado, que esa es la mala noticia, y ahora la buena noticia es confiando en el buen mensaje o creer el evangelio. Entonces, cuando tú cumples esas dos demandas, estas dos líneas se cruzan, ¿sí? Y cuando estas dos líneas se cruzan, ocurre la sustitución. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la línea de vida, de pureza, de santidad, la línea azul, pasa a ti. ¿Por qué? Porque todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, caen en Jesús. Su línea se puso ahora en rojo. O sea, es como que Él hubiese cometido tus pecados y es como que la vida pura y santa de Él pasa a ti. Esto es en un sentido judicial, no en un sentido práctico. ¿Cómo así en un sentido judicial? Bueno, en un sentido judicial significa que Dios Padre, sabemos que Dios Padre es el juez que juzga todo, porque Él fue el que dijo: el alma que pecare morirá. Él fue el que dio el decreto, Dios Padre. Se le dijo esas palabras al profeta Ezequiel 18:4, pero es Dios Padre el que juzga. Entonces, en base a ese juicio, como las líneas cambian de color, simbolizando lo que ya yo dije, que la línea roja es el pecado y la línea azul es la pureza, y ahora la pureza está en ti, la pureza de Jesús, y ahora el pecado está en Él, el pecado que tú cometiste. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú cumples con las dos demandas, ocurre la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Vamos a hacer un paréntesis aquí. Alteración de una posición, acción y efecto de sustituir. Poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Ahora, la sustitución ocurre en ambos sentidos. Por eso es que la línea lo refleja de esta manera. O sea, ocurre en ambos sentidos. No es solamente que tus pecados pasan a Jesús en la cruz, que ciertamente sí lo hacen, pero es ahí donde se quedan muchos. No es solamente que tus pecados pasan a Él, sino que también su vida santa y perfecta pasa a ti. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un término judicial. Esto significa que Dios Padre, una vez que tú cumples esas dos demandas y eres salvo y eres sellado con el Espíritu Santo y naces de nuevo, Dios Padre, ahora cada vez que tú peques, no va a ver que tú pecaste. Imaginemos que se tapa los ojos, imaginemos que obvia eso, imaginemos por qué, porque Él dice: no me acordaré más de tus pecados, lo dice en Isaías. O sea, cada vez que tú pecas, es como que Dios Padre no ve ese pecado, no ve que tú cometiste ese pecado. ¿Qué es lo que Dios Padre ve en ti? Él ve en ti la vida de Jesús, Él ve la pureza de Jesús, Él ve la obediencia de Jesús, Él ve todas las cosas buenas que Jesús hizo. Y como Jesús nunca pecó, no puede ver pecado en ti. Y ahora, cada vez que tú pecas, ¿dónde ve Dios Padre ese pecado? ¿Lo ve en ti? No lo ve en ti, lo ve en Jesús en la cruz. Y ya fue castigado en Jesús en la cruz. Esa es la sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que tú peques, puedes pecar lo que sea, Él ya no está viendo ese pecado. Por eso dice: no me acordaré más de tus pecados. ¿Por qué? Porque ahora los está viendo en Jesús, y ya Jesús murió, se cumplió el decreto y Jesús resucitó. Una vez que murió, el castigo fue hecho, porque el alma que pecare morirá, y resucita, ya se acabó ese pecado. Por eso no se acordará más del pecado. Ahora ya no ve en ti pecado. ¿Qué es lo que ve Dios Padre en ti cuando has sido salvo? Él ve la vida de Jesús. Por eso dice que es una santidad. ¿Por qué dice que somos santos, que somos santificados? Porque es una santidad en un término judicial, no en un término de práctica, porque todavía seguimos pecando. O sea que en la práctica seguimos siendo los mismos. Pero judicialmente hablando, Dios Padre ve santidad en ti, porque ve la vida de Jesús en ti. Y solamente el que tiene la vida de Jesús puede entrar al cielo, porque el único perfecto es Jesús y el único que es obediente al 100% es Jesús. Entonces solamente Jesús merece el cielo. Entonces, mucha gente me critica y dicen que yo estoy invitando a la gente a pecar, y me sacan versículos como que sin santidad nadie verá a Dios, me sacan versículos como este de Primera de Corintios, me sacan innumerables versículos que parecen indicar para ellos que la salvación se pierde, porque sí dice que el que comete estas cosas no heredará el reino de los cielos. Pero es que aunque tú cometas esas cosas, Él no está viendo como que tú las estás cometiendo, no las está viendo porque ya la sustitución ocurrió. ¿Qué es lo que Él ve? Él ve como que tú estuvieses viviendo la vida de Jesús. Entonces, obviamente, eso fue lo único que Él pudo hacer para poder perdonarnos. Era necesario que lo hiciera. Y lo que les puedo decir es lo mismo que dijo Pablo en Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ya nadie venga a criticarme por las cosas que ya ustedes saben, porque ya yo he dado una explicación y no sé cómo explicarlo más claro que esto. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.